Ahora vamos a pasar a lo que es el canotaje, que es el segundo deporte acuático del que vamos a hablar. Vamos a empezar con la historia de cómo tiene sus inicios el canotaje, etcétera. Y vemos que sus inicios eran en Sumeria. Aquí los reyes lo utilizaban, mandaban a su gente como casi transporte, es decir, utilizaban estos tipos de lanchas para cazar animales acuáticos y llevarlos a sus aldeas. Se utilizó como transporte de primer forma, de primera mano en Sumeria, y después lo que hablábamos de la competitividad del ser humano ya lo hace como un deporte en Europa, en lo que viene siendo primeramente Alemania. Ya ahí se hace como un deporte, quién llega más rápido, quién maneja mejor esto, quién no se voltea, etcétera. Y llega hasta los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Si lo vemos, llega 36 años después del remo, es decir, es un deporte más actual, por muy pocos años, pero es un deporte un poco más actual. Sus inicios datan desde antes como el remo, pero es un poquito más nuevo en cuanto a Juegos Olímpicos. Y en México llega en 1965. Se tienen datos de que en México ya se utilizaba lo que era el canotaje de forma igual de transportación en culturas mayas y aztecas al ir a ruinas, pero de forma competitiva y ya de forma bien establecida llega a México en el 65, ya con la asociación creada que le da más auge, más gente, etcétera. Después vamos a pasar a lo que es el reglamento. El reglamento básico del canotaje es más simple que el del remo. ¿Cuáles son las diferencias? Mencionábamos, aquí en el canotaje, la diferencia con el remo es que el remo, el competidor lo puede mover a ambos lados y lo tiene suelto. Él puede hincarse, pararse o hacer la maniobra que él quiera. En el remo, los remos van incluidos en la lancha y no se pueden mover, simplemente se está remando aquí. Y acá sí lo podemos mover a los ambos lados, depende de la táctica del competidor. En el remo van de espaldas a la meta, es decir, si la meta está allá, yo voy de espaldas. Y en el canotaje voy de frente, yo voy viendo la forma por donde voy a ir. Allá no ven por dónde avanzan. Aquí sí tenemos carriles que nos señalan cuál es nuestra parte, cuál es donde vamos a competir, y se van señalando con diferentes colores de boyas. Aquí ya ves el color y ya vas llegando. Y otra parte importante del reglamento es que el número del competidor tiene que estar visible en su espalda y su kayak o su canoa tiene que estar bien identificada y establecida con el tipo de competencia que es lo que sigue, los tipos de competencia. Como te mencionaba, hay diferentes tipos de competencia, ya sea en un kayak o en una canoa, que son de diferentes formas. El kayak es un poquito más simple, más delgado que la canoa. Y para competir o para hacer la competencia se tiene que tener bien identificado en las dos competencias que hay. En la canoa o el kayak se pone primero una letra, es la K o la C, K de kayak o C de canoa, para identificar qué tipo de vehículo tienes. Después se pone un guión y la cantidad de personas que están participando. Puede ser el uno, el 2 o el 4. Depende de las personas que estén haciendo el canotaje. Después se pone una M de men o W de woman para saber quién es el que está manejando las canoas, si hombres o mujeres. Y por último se pone la distancia de metros que se va a recorrer. 200, 500, 1000, 1500, 2000, etcétera. Ya ahí se pone. Entonces ya identificado tienes una C1 M500. Quiere decir que es una canoa de un hombre a 500 metros. Pasaremos ahora a ver quién regula el canotaje. En México existe una Federación Mexicana de Canotaje. Esta es la que regula totalmente todo lo que viene siendo el canotaje, los eventos, las preeliminatorias, las eliminatorias para centroamericanos, olímpicos, etcétera. Y ellos se encargan de consolidar todo esto. Y existe la Federación Internacional de Canotaje. Esta se crea en Alemania. Ahí es donde se crea, donde se empieza a hacer la federación, y es la que regula internacionalmente todo el deporte del canotaje. ¿Cuál es el biotipo del atleta? Bueno, el biotipo del atleta, como te mencionaba, que son deportes muy similares a lo que es el remo, el biotipo es, podríamos decir que sumamente el mismo.
Simplemente que acá también tiene que tener un poquito de fuerza en piernas, porque puede estar parado, puede estar hincado, etcétera, y tiene que ser más ágil. En el remo, la persona viene aquí solamente haciendo fuerza. En el canotaje es más ágil, tiene que ser rápido, tiene que ser veloz y tiene que tener una agilidad para cambiar de dirección. Pero los entrenamientos o el biotipo del atleta es muy parecido. Brazos fuertes, pecho fuerte, abdomen marcado y fuerte, espalda fuerte. Y la única diferencia es que tiene que ser más ágil. Como te mencionaba, existen las capacidades morfológicas, las fisiológicas y las psicológicas, y son parecidas. Morfológicas de cuerpo fuerte del tronco superior, el tronco inferior pues solamente ágil, a lo mejor no tan fuerte pero de forma ágil, y fisiológicas tiene que tener una capacidad aeróbica de resistencia. Este tiene que tener todavía más que el del remo porque está en constante movimiento, y una anaeróbica que es la fuerza máxima en pequeños momentos o en momentos cortos de intensidad. Las principales lesiones, al igual que en el remo, el canotaje, son las mismas o son muy parecidas. La muñeca al manejar el remo, las rodillas al estar hincado, al tener que pararte, al tener que sentarte, la zona lumbar, como mencionaba, la posición que adquieres, si estás encorvado, te estás moviendo, es la principal, la zona lumbar. Y incluimos otra que es codos y hombros. Como en el remo solamente estás aquí haciendo la fuerza y acá es más brusco el movimiento, es más rápido, tiendes a lesionarte los codos y los hombros debido al movimiento que estás realizando. No es muy común, pero sí tiene un desgaste fuerte. No es una lesión fuerte, pero hay un desgaste que a la larga te hace un dolor crónico. Y la progresión de la enseñanza pues es la misma, muy parecida. Se hace un trabajo afuera de fuerza, de equilibrio. Aquí se hace mucho énfasis en el equilibrio. Todavía tienes que tener más equilibrio que en el remo. En el remo vas sentado, vas haciendo este movimiento y acabas en una postura donde tienes que tener un equilibrio para que tu canoa o tu kayak no se voltee. El kayak y la canoa son de formas más inestables que en el remo, entonces tiende más a voltearse, a moverse. Entonces, el equilibrio es sumamente importante. Se trabaja en demasía lo que es el equilibrio. Después ya la técnica, primero en gimnasio o en aparatos fuera del agua, la técnica de cómo hay que remar, la forma en que hay que hacerlo. Y por último ya pasas al agua, ¿no? Al campo, a lo verdadero, donde ya haces la práctica que realmente debe ser. Y de ahí ya ves las técnicas que viste anterior, el muñequeo que hay que hacer, el movimiento de la espalda, la fuerza que hay que hacer, el recobro, la entrada, el agarre y el impulso, etc. Vamos a ver un video en YouTube. Es muy largo, pero vamos a ver pequeños fragmentos solamente para que veas cómo se hace este deporte, tengas una idea y aprendas cómo se practica este deporte. Y si te interesa, pues empezar a acercarte, a informarte y a participar. Vamos a ver el pequeño video aquí. Si puedes acercar la cámara un poco, por favor. Pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, que se encuentra ubicada al sur de la ciudad. Esta es la parte de México donde se practica lo que es el canotaje y el remo. Es la Ciudad de México donde está la federación, donde es lo importante. Y aquí es donde se practica y se hace un pequeño reportaje de lo que es. Aquí tenemos las marcas de donde tiene que pasar el remo y ahí vemos personas practicándolo. Si vemos es un lago grandísimo para poder practicar, de aguas tan calmadas como lo habíamos dicho. Ella es una de las personas importantes en este deporte, se le hace una pequeña entrevista. Aquí vemos las formas de las lanchas, de las canoas, de los kayaks, nos mencionan un poquito. Para que el pie no se nos resbale hacia enfrente por el agua. Como vamos con el cuerpo para enfrente y para atrás, se puede resbalar la pierna de enfrente. Nos apoyamos con esa pierna de atrás para poder aventarnos con esa es para el canotaje. Puedes equilibrar el bote porque aquí lo vemos que es bastante inestable. El bote del canotaje y nos dice que es inestable, lo que hablábamos del equilibrio que hay que trabajar. Adelantamos un poquito. Aquí ya se hace una pequeña práctica. Cómo hay que subirnos. Ya que te sientas con confianza, te agarras bien, metes la pierna y nos acomodamos. Y ese es cómo hay que subirse, te enseñan diferentes técnicas a base de un reportaje.
Y ahí vemos cómo lo hacen. Por ejemplo, en el remo, como no te mueves y simplemente estás remando. Dependiendo de cuántas personas vayan enmarcadas. Tenemos botes de una persona, 2, de 4, de 8, y en otros países hay hasta de 32 personas. Lo que hablábamos de tipos de competencias. Es mucho más largo, debido a que es más enfilado el casco, es más delgado. Esto nos permite ser más rápido y nos permite recorrer más distancias más largas. Mira, empecemos por acá. Esto le llamamos la protección de rueda. Como el bote termina en una punta, es peligroso. Cuando llega a haber accidentes de que chocamos, como no vemos a dónde vamos, esta nos llega a salvar la vida, porque se ha sucedido casos en los que te corta la pierna o se te clava en un costado, depende del accidente. Muy importante entonces. Claro, es medida de seguridad, no puedes salir a remar si no tienes esto. Tenemos este que es el portanúmeros. Esto se coloca un número que es de plástico y nos define el carril al que vamos. Y de esta manera terminamos lo que es la exposición de remo y canotaje. Aquí dejamos un poquito las bibliografías donde conseguimos toda la información. Como conclusión, 2 deportes acuáticos muy buenos, muy importantes. Desarrollas la fuerza, haces ejercicio cardiovascular. No es muy apoyado en México, sin embargo es un deporte que está tomando un poquito más de fuerza. Un deporte no tan practicado, pero que tiene sus cosas importantes. Espero les haya servido, espero les haya gustado, se hayan interesado y para que investiguen un poquito más de este deporte y por qué no, el día de mañana pues poder practicarlo si tú lo deseas. Agradezco mucho su tiempo, su atención, cualquier cosa estamos para servirle, muchas gracias.